Dios les bendiga a todos. Amén. Somos el grupo 11. En esta oportunidad tenemos la bendición de hablar de un tema muy importante, el enfoque posmoderno y su influencia en el mundo de hoy. Amén. ¿Qué es el posmodernismo? Es un estilo que desconfía de las nociones clásicas de verdad, razón, identidad y objetividad, de la idea de progreso universal o de la emancipación. También el lenguaje inclusivo, la ideología de género. Enfoque postmoderno de Jacques Derrida. Las palabras no tienen un significado fijo y están siempre abiertas a múltiples interpretaciones. La desconstrucción de la Biblia. Derrida argumenta que cualquier texto puede ser leído de muchas maneras diferentes y no existe una interpretación correcta. La autoridad del texto. Todos los textos de la Biblia están sujetos a diferentes interpretaciones, lo que significa que no hay una única verdad. La verdad y el relativismo. Jacques Derrida propone que no existe una única verdad, que la interpretación puede ser verdad para una persona, pero no puede ser verdad para la otra. La Biblia dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo interpretan la palabra pecado? La palabra pecado puede variar dependiendo del contexto cultural, histórico y personal. La Biblia enseña que el pecado es una transgresión de la ley. El concepto de la salvación. Para algunos la salvación puede ser simplemente una liberación social o personal, mientras que para otros podría significar una experiencia espiritual. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracias sois salvos. Amén. A mí me ha tocado exponer sobre la posmodernidad. Según Jean-François Lyotard, este tiempo posmodernismo percibe y vive la religión como una elaboración personal, individual, trazándola y haciéndola girar a su alrededor, en vez de ajustarse a la religión, diciendo somos el producto según el tiempo y que no hay Dios. Según Lyotard, es la forma como vivimos y percibimos la existencia de nuestros tiempos. Lyotard dice, hay 4 grandes metarrelatos: el capitalismo, el cristianismo, el marxismo y el iluminismo. Dice, estos no son capaces de conducir, dice, a la liberación del ser humano. Pero dice la palabra de Dios que es verdad absoluta. Amén. Decepcionado el hombre de buscar verdades absolutas, es que surge la corriente filosófica del pensamiento débil, expuesta por Gianni Battino, que influenciado por Nietzsche y Heidegger, propone desafiar los conceptos modernos de un fundamento inmutable, basado en un pensamiento que niega la existencia de un orden objetivo del ser. Desde una perspectiva bíblica, el concepto de que no existe una verdad absoluta es incorrecto. La Biblia enseña de que Dios es la fuente inmutable de verdad. Isaías capítulo 40, verso 8 dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Esto es una excelente noticia porque deja en claro que la verdad no es cuestión de interpretación cambiante, sino que se encuentra en la persona de Jesucristo. Con respecto a la alegórica frase de la muerte de Dios expresada por Nietzsche, lo cierto es que en pleno siglo XXI Dios sigue sentado en su trono y él bajo tierra. La fe cristiana se basa en la convicción de que Dios es real, activo y verdadero, y que su palabra es confiable. La tesis afirma que si excluimos a Dios de la ecuación, todo pierde sentido y reina el caos. Tal caos se define en una sola palabra: posmodernidad. La fe cristiana no es una fe débil, es una fe sólida que descansa en la verdad de la resurrección de Cristo y en la promesa de la vida eterna. Conclusiones. La posmodernidad y su influencia en la actualidad es trascendental. Sus ideas, conceptos siguen influyendo en la cultura, sociedad, filosofía, la tecnología y los medios.
hemos visto que los diversos enfoques nos dan a entender que el hombre influenciado por la posmodernidad tiene una cosmovisión de la realidad muy alejada de Dios, apoyando su influencia en los medios de educación, lenguaje, Estado y su rol relevante como parte de la globalización. Entonces, concluimos que entender la influencia y la cosmovisión de la posmodernidad en el mundo es importante para la evangelización. Tenemos que dirigir nuestro mensaje de la palabra de Dios fundamentando las verdades del Evangelio, como la autoridad de la Biblia, la verdadera libertad que Dios nos da del pecado a través del sacrificio de la cruz, el poder del amor que Dios nos da para salvarnos y una promesa fuera de este mundo que es la patria celestial. Finalmente concluimos esta presentación. Muchas gracias. Dios le bendiga.